Bueno, y seguimos aquí en RTS Noticias y estamos muy contentos de darle la bienvenida nuevamente a Vicky Rodríguez, nuestra periodista especializada en temas de género. Vicky, ¿cómo estás? Hola Gaby, muy bien, muy contenta de volver a estar acá, de volver a estar Oh. con ustedes de este programa que estuve viendo que por el mensajero que se ve por toda la provincia. Me habías prometido foto de Rocket. Voy a No mandar llegó la fotos foto de Rocket. de mi perrito rescatado, así que mañana les Bueno, mando dale, y le mandan saludos a lo Rocket antes esperamos. de empezar. Vicky, a ver, estamos en el mes de marzo, que es un mes especial y particular para la lucha de género y para repensar también las políticas públicas en este sentido. ¿Qué pasó el 8 de marzo? Hubo un video muy polémico del Gobierno Nacional. Sí, tal cual. El 8 de marzo, un día de lucha, un día de visibilización de las luchas pendientes para el colectivo de mujeres trans y las disidencias. Fue el día que el Gobierno Nacional decidió en su cuenta de X publicar un video en el que decía que prácticamente había erradicado la violencia de género a partir de un concepto muy simple que era el que las hace las paga. Un video donde empezaba a mostrar un montón de números, un montón de cifras que no se ajustaban a la realidad, que tiene que ver con reproducir algunos estereotipos, pero sobre todo con invisibilizar las razones que hay detrás de la violencia de género y entender por qué es una violencia diferente a la que puede ocurrir en el marco de, no sé, qué sé yo, un conflicto entre bandas, un robo en la calle y demás. Es una violencia específica que tiene un anclaje cultural. Para hablar un poco de esto, estamos en comunicación con Julieta Uzcurdia, que es directora del área legal del equipo latinoamericano de Género y Justicia. Ellos desde ELA han hecho una respuesta al presidente Milei contrastando con datos por qué esto que estaba en el video no es real. Julieta, ¿cómo estás? Hola Julieta, buenos días. Hola, ¿cómo están? Buen día, muchas gracias por el contacto. Bueno, el video tenía muchos datos y con esos datos los utilizaban como razones para argumentar, ¿no? Los cambios que han decidido en materia de políticas públicas con perspectiva de género en la Argentina. ¿Qué es lo que ustedes detectaron de esos datos? ¿Son datos falsos? ¿Son datos tergiversados? Sí, todo eso, son datos falsos, son datos que niegan una problemática que es estructural y que tiene muchos años en el mundo, no solo en Argentina. Y es algo que coincide con una lógica de legitimación de las políticas públicas vinculadas con la protección, por Sí. ejemplo, de las violencias por razones de género, pero que la vemos en otras políticas públicas también y que la venimos advirtiendo desde la campaña electoral allá cuando todavía Milei no era presidente. En ese momento hicimos un análisis sobre las desinformaciones por razones de género y encontramos que los focos estaban puestos en este tipo de políticas de protección de las violencias y erradicación de las desigualdades por razones de género, en los gastos del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, como en ningún otro ministerio. E incluso había mucha desinformación sobre algunos funcionarios y funcionarias que habían impulsado políticas, por ejemplo, de identidad de género. Entonces no nos sorprendió, nos parece sumamente problemático y hay un montón de datos que son falsos que podemos conversar si les parece interesante, ¿no? Sí, seguro que nos interesa poder desandar estas cifras que da a conocer y sobre todo lo que hay atrás de esto, que es lo que viene pasando desde que asumió este gobierno, que es el desmantelamiento de todas las políticas públicas nacionales vinculadas al acompañamiento de mujeres, a la posibilidad de denunciar. Hablamos del 144, que es el número más conocido en todo el país para denunciar y que prácticamente ha quedado sin personal que lo atienda. ¿Qué otros datos detectaron ustedes que son errados? Bueno, por un lado, el video arranca diciendo que se cerró el Ministerio de la Mujer y que se eliminaron áreas de género y que aún así la violencia bajó, dicen en un 20% en el año 2024. La realidad es que no hay todavía estadísticas oficiales sobre 2024, pero lo que sí vemos con registros nacionales de la Oficina de la Mujer de la Corte es que en los últimos 10 años los femicidios no se redujeron, sino que se sostuvieron o incluso aumentaron en algunos años. Esa tendencia se mantiene y no hay ninguna evidencia que demuestre la afirmación del gobierno. Y algo más que también el gobierno ya desde antes de este video está intentando desarticular, es un poco el fundamento de la figura legal del femicidio, del reconocer que los homicidios por razones de género tienen una especificidad
y una diferencia con relación a los homicidios culposos en general. Y ahí sí hay datos que el gobierno no menciona, y es que en los últimos 2 años casi el 90% de los homicidios a mujeres fueron cometidos en alguna relación con su victimario. Y en el caso de los varones, solo en el 2% hay alguna relación entre quien Claro. mata a esa víctima. Y dentro de este 90%, casi el 40% en el caso de las mujeres, había una relación de pareja o de expareja del victimario hacia la víctima, con lo cual los datos que también se reproducen a nivel mundial, en el 60% de los homicidios a mujeres se trata de homicidios cometidos por personas que tenían algún vínculo con esa mujer, y solo en el 11% sucede esto con relación a los varones. Muchas veces sí los datos muestran que hay más homicidios a varones, pero son cometidos en la vía pública, no son cometidos en vínculo con quienes matan a esas personas. Claro, Con lo otro cual, contexto. esa información es Sí. la que se ha utilizado para reclamar que haya una figura específica como la del femicidio, ¿no? Ujú, ujú. Julieta, bueno, nosotros estamos hablando del video de la Casa Rosada, no lo mostramos nosotros en pantalla, estamos viendo solo las imágenes pero no el audio para no reproducir justamente estos datos que tienen información completamente desacertada y que genera además mucha confusión, pero sí te quiero consultar por el término ideología woke que está utilizando mucho Javier Milei. ¿Qué es lo que implica? ¿Cuáles son los alcances? Lo más sencillo que podamos, porque lo hemos escuchado mucho, pero como que no termina de quedar claro todavía cuando uno lo escucha en distintos contextos, a Milei repetir esa palabra. Bueno, creo que no termina de quedar claro también porque es un término adoptado un poco por imitación al gobierno norteamericano, ¿no? Sí, lo que hemos venido escuchando son un montón de descalificaciones hacia, se le ha llamado de diferentes maneras, ¿no? Pero comunismo, colectivismo, socialismo empobrecedor, ideología woke ahora, pero lo que desconoce digamos, nos preocupa del uso de ese término es que el gobierno nacional está desconociendo que tiene una obligación constitucional hacia la protección de los derechos humanos y en particular hacia la protección de los derechos de las mujeres desde antes del 94 esta parte, y pareciera querer borrar de un plumazo, desconocer que no es voluntario cumplir con estas obligaciones, que hay una ley nacional que establece el deber del Estado de proteger a las mujeres y diversidades, que las políticas de género no son ideológicas, no responden a una cuestión ideológica, sino, como les decía, a una obligación constitucional que ha reconocido la desigualdad estructural que padecen y que afecta a las mujeres desde hace muchísimos años y no de una gestión de gobierno u otra, y calificar a estas políticas como una ideología es una estrategia para justificar lo que está sucediendo, que un poco adelantaban, que es la eliminación de políticas públicas que son sumamente relevantes para prevenir las violencias, para proteger a las personas en situación de violencia. También es utilizada para invisibilizar esa especificidad. De hecho, el ministro que hoy tiene a cargo defender esta ley o implementar esta ley es el que en repetidas ocasiones ha dicho que la violencia no tiene género. Entonces también es otra estrategia para desresponsabilizarse de obligaciones que son muy claras y que hace años tiene nuestro Estado con las mujeres y diversidades. Claro, Julieta, Eh, justamente en relación a esto y en relación a el rol del Estado, porque bueno, por ahí estábamos acostumbrados que esto venga desde movimientos de derecha que estaban por fuera de los espacios de gobierno, de gestión. Hoy tenemos un panorama no solo en la Argentina, sino en muchos países donde la derecha conduce y está instalando esto desde el propio Estado. A mí lo que siempre me preocupa en esto es decir, bueno, ¿qué le decimos a las personas, a las mujeres, a las disidencias que están sufriendo violencia en estos contextos cuando a lo mejor no tienen una red de contención donde buscar ayuda y estamos contando justamente que el gobierno desmantela todos esos espacios? ¿Qué es lo que tenemos que poder comunicarle a quien puede estar hoy viendo esto, sufriendo violencia y necesite buscar ayuda? Bueno, hoy lamentablemente, como bien decías, el gobierno nacional no tiene un compromiso y ha desmantelado y desfinanciado todas las políticas, pero pensando en las personas que hoy están atravesando situaciones de violencia,
Es importante saber que muchas provincias todavía sostienen como pueden, porque la realidad es que el corrimiento del Estado fue muy intempestivo, de mala fe, no hubo una articulación con las áreas de género provinciales, pero todavía hay algunos espacios, incluso municipales, que intentan dar respuesta a estas situaciones y también como siempre, cuando el Estado decide dejar de cumplir sus obligaciones, muchas organizaciones territoriales, comunitarias, están supliendo ese rol con muchas dificultades, porque la realidad es que también están súper complicadas de financiamiento y demás, pero Sí, todavía en existen. estos Por otro contextos, lado, no digo, perdón. no digo que en estos contextos resurgen esas redes más cercanas de contención, de organizaciones sociales, bueno, todo es válido en este momento, pero claro, hay que canalizarlo a través del Estado. Julieta, nosotros te Sí, agradecemos. solo una agregada Sí. es que también hay instituciones todavía públicas que se sostienen en el ámbito del Poder Judicial, defensorías oficiales, oficinas de violencia dentro de los poderes judiciales, que esos también son lugares a Sí. donde las mujeres pueden acudir Sí, si están atravesando situaciones de las violencia. fiscalías también. Julieta, muchísimas gracias. Nos quedamos sin tiempo, pero te agradecemos un montón. Bueno, no, gracias a ustedes.